Hey, 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 bienvenidas y bienvenidos a Derechos y a Humanos, pero no aburridos, el podcast donde las leyes se quitan la toga y la justicia se vuelve más sabrosa que una telenovela de escándalo. Yo soy su anfitrión, el abogado de la duda, el juez de tus pensamientos y el fiscal de lo absurdo. Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene todo: drama, injusticia, redención y uno que otro jalón de orejas a los gobiernos de América Latina. Y por ende, el capítulo número 2 de este podcast se le ha denominado Cuando los estados se portan mal y la Corte los regaña. Sí, señoras y señores, hoy hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus sentencias. ¿Sirven, molestan, corrigen o solo sermonean a los gobiernos? Quédense porque esto se va a poner más candente que todo lo que han visto en su vida. Empecemos. Bueno, ahora vamos a empezar con la primera sección, la cual es ¿qué rayos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Para quienes llegaron por el morbo y no por el artículo primero de la Convención Americana, tranquilos, yo les explico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es como el maestro estricto que revisa si los gobiernos latinoamericanos están haciendo bien la tarea de respetar los derechos humanos y, spoiler, la mayoría reprueba. Y la Corte no anda con rodeos. Cuando un país se pasa de lanza, ya sea torturando, desapareciendo, discriminando o censurando, la Corte lo llama a declarar, lo juzga y lo condena. Y cuando eso pasa, la vergüenza internacional es demasiado sabrosa, porque los trapos sucios se lavan frente a toda América. Y ahora empecemos con la sección número 2, la cual es mi opinión entre amor, necesidad y un poco de bronca. Ahora sí, lo prometido, mi opinión. Y les digo algo con todas sus letras: amo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exista, porque sin ella muchos estados seguirían violando derechos como si fueran acuerdos prenupciales. Lo respetaré mientras me convenga, pero también tengo mis peros. Primero lo bueno, como los encuentros casuales. Gracias a la Corte, casos como la Radilla en México, los presos Castro Castro en Perú o el Atala Rifo en Chile no quedaron enterrados. Las víctimas tuvieron voz, se reconocieron sus derechos y los estados tuvieron que indemnizar, pedir perdón y cambiar las leyes. Y ahora lo que me pica: a veces la Corte parece más psicóloga que tribunal. Hace sentencias larguísimas con flores, historia, contexto, poesía legal, pero al final, ¿qué tanto cumple? Porque una cosa es decir, Estado debe de reformar su sistema penal y otra es que el Congreso lo haga antes del fin del mundo. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo esto? Que los estados firman la Convención Americana y luego chillan cuando la Corte les jala las orejas. Como ese amigo que se mete al gym y luego llora porque le duelen los músculos. Pues, ¿para qué te metes? Y ahora casi llegamos a la ruta final, la cual es la sección número 3, casos que nos hicieron decir wow. Déjenme les suelto un par de joyitas de esta corte. Empecemos con el caso González y otras versus México. Campo algodonero. Mujeres asesinadas en la ciudad de Juárez. El Estado no hizo nada, la Corte dijo, papito, eso es violencia estructural de género, y México quedó en evidencia ante el mundo entero. Y también tenemos el caso Atala Rifo versus Chile. Una madre lesbiana perdió la custodia de sus hijas. ¿Por qué? Por ser lesbiana. La Corte dijo, esa es discriminación pura y dura. Chile tuvo que corregir y fue un parteaguas para los derechos LGBT en ese país. ¿Y entonces sirve la Corte? Sí, sirve, molesta e incomoda, y por eso es súper necesaria. Porque si algo aprendimos en América Latina es que el poder sin vigilancia termina en dictaduras con bigote o en democracias donde todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es perfecta, no es rápida, a veces parece que escribe con pluma de inmersión, pero menos mal que la tenemos. Porque si esperamos a que los gobiernos se autocorrijan, estaríamos peor que cuando estamos esperando que nuestro ex no se vuelva a nuestras cosas. Esto fue Derechos y Humanos, pero no aburridos. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, comparte este episodio con alguien que le guste el chisme legal, con clase y con la verdad. Recuerda, donde termina la impunidad comienza la justicia, aunque a veces venga con retraso como los pagos del SAT. Nos escuchamos a la próxima y ya sabes, mantente informado, indignado y con los derechos bien puestos. Chao.